La Biblia contiene la respuesta de Dios para todas nuestras inquietudes. Para entenderla, debemos abrir sus páginas y dialogar con Dios a través de ellas. Diálogo Bíblico, un momento de conexión con la Palabra de Dios. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro estudio diario de la Palabra de Dios para hoy, miércoles 8 de abril, con el título El paralelismo entre Cristo y las Escrituras. Tal vez ustedes se habrán preguntado por qué la Biblia es un libro santo. ¿Qué es lo que le hace santa? ¿Por qué se le llama Sagrada Biblia? Pues vamos a buscar en la Biblia la respuesta. San Juan capítulo 2, versículo 22. Dice así el texto bíblico. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Claramente la Biblia dice que cuando Jesús resucitó, los discípulos recordaron aquella vez cuando Jesús, estando en el templo de Jerusalén, había predicho su muerte. Y cuando ellos lo recordaron, de una vez asociaron este hecho real con las palabras que él había dicho estando antes de su muerte, con lo que decían las Escrituras hebreas. Por lo tanto, podemos claramente establecer que las palabras de Jesús son las palabras de las Escrituras. Tienen la misma relación. Ahora, ¿cuáles son tres aspectos en donde hay un paralelismo entre la Biblia y Jesús? El primero, el origen. Ustedes saben que Jesús fue concebido de manera sobrenatural por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero aunque fue concebido de esa manera y era Dios con los hombres, Jesucristo nació de una mujer, María, su madre terrenal. De igual manera, la Biblia, la palabra de Dios, es un libro sobrenatural. Es inspirado por Dios usando también el Espíritu Santo y nos ha llegado escrita por seres humanos. La Biblia fue escrita por los profetas, hombres como tú y como yo. El segundo aspecto en donde hay paralelismo tiene que ver con el tiempo y el espacio. Jesús nació en un tiempo específico, el año 3 antes de Cristo, según el calendario gregoriano, y además nació en un lugar específico, Belén de Judea. Vivió en la tierra de Israel. Ese fue su escenario. Sin embargo, aunque Jesús vivió en un tiempo y en un lugar de la historia, eso no lo limita a ese tiempo solamente ni a la historia. Jesús es un ser divino. Él es Dios inclusive antes de su encarnación y por supuesto después. Dios trasciende, Jesucristo trasciende la historia, trasciende la época, trasciende los lugares. Es Dios para toda la raza humana. De igual manera, mis amados, la Biblia fue escrita en un periodo de aproximadamente 1500 años, siendo el primer libro Job y el último Juan, el Apocalipsis escrito por Juan el año 100 de nuestra era. Y aunque la Biblia fue escrita en un periodo de la historia y dentro del contexto de la cultura judeo-cristiana, la Biblia es el libro de Dios para todas las razas, para todas las culturas y trasciende el tiempo porque sus principios tienen tanto valor en los tiempos bíblicos como lo tienen ahora también porque es la palabra de Dios. Y el tercer paralelismo tiene que ver con las limitaciones humanas. Jesús se hizo hombre, se encarnó, adoptó la forma humana y también con las limitaciones de la raza humana. Él se cansó, él tenía hambre, tenía sueño, él en su carne propia cargó la degeneración de la raza humana como tal. Sin embargo, debo aclarar esto, Jesús nunca cayó en pecado. Jesús era un ser santo y siempre lo fue. La Biblia, amigos, también la Biblia fue escrita en el lenguaje imperfecto de los seres humanos. La Biblia está limitada por ese lenguaje. El Antiguo Testamento fue escrito en el hebreo, el Nuevo en el griego, pero se limita porque al traducir al español u otros idiomas
Se pierde un poco de la riqueza del contenido del hebreo, por ejemplo, de la riqueza verbal del griego. Sin embargo, a pesar de esa limitante, la Biblia perfectamente comparte la verdad de Dios, la palabra de Dios, y tiene poder para cambiar la vida, para iluminar la mente, porque es la palabra autoritativa de Dios. Pero toda comparación tiene sus límites, y en esto debemos ser claros. Jesús y la Biblia no son idénticos. Así como la Biblia no es la encarnación de Dios, Dios tampoco se limita a un solo libro. Claro que no. Dios está por encima de eso. Por lo tanto, podemos concluir que la Biblia es la revelación divina y humana para el ser humano. Que la Biblia es la palabra de Dios y se puede decir, como se dijo de Cristo en San Juan 1:14, aquel verbo Jesucristo se hizo carne y habitó entre nosotros. La Biblia es la palabra de Dios, autoritativa, nuestra norma de fe y práctica, y es la única que nos puede guiar a toda la verdad. Te invito para que cada día estudies la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Diálogo bíblico, un momento de conexión con la palabra de Dios.